Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo curso sobre programación en Paint. En anteriores entregas, se ha comentado un poco acerca tanto de las bases fundamentales de este lenguaje y su entorno de desarrollo integrado, como también, hoy repasaremos ciertas partes del vídeo donde conocimos un poco acerca de la interfaz de usuarios, donde comenté un poco acerca de los tipos de variables que podemos operar. Como ya se ha comentado previamente al inicio de este cursado, Paint trabaja mediante un lenguaje de programación llamado pseudocódigo. El pseudocódigo, así como cualquier otro lenguaje de programación, comparte un grupo determinado de sistemas y funciones, es decir, que de los contenidos sistemáticos que aprenderemos, la mayoría les servirá en lenguajes más profesionales. De todas formas, este lenguaje se adaptó para el aprendizaje ya que Paint lo que busca es adiestrar en forma básica cómo funciona y cómo se realiza la codificación de un programa desde su inicio hasta su fin. En esta entrega, aprenderemos tres facetas que son fundamentales, debido a que no solo las veremos en este capítulo, sino también en otras posteriores entregas que se fueren a presentar. Si tú vienes de una escuela o institución que trabaje con este programa y tienes dudas más explícitas o de razonamiento, te dejaré dos formularios en la descripción de este vídeo. Uno de ellos tiene como objetivo que puedas proponer contenidos de desarrollo, sea ya para otros lenguajes o contenidos que se refieran a tu interés. Eso beneficia tanto a quien crea el contenido del canal, como también al espectador para poder ofrecer un próspero servicio educativo. Además de ese formulario, dejaré otro link con el siguiente formulario, donde podrás realizar consultas acerca de este lenguaje de programación. Comenzando con la parte práctica del cursado, empezaremos primero conociendo la parte más importante de todos los códigos en un programa. Si algo nunca debe faltar en un código, son los terminales de inicialización y finalización del programa. En este lenguaje, tenemos el terminal algoritmo, que su función principal es crear una clase que contiene todo el programa dentro de este mismo. Dicha clase es el inicio de nuestro programa, y este programa se terminará de ejecutar una vez alcance su tope final, que lo representará el comando fin algoritmo. Cada algoritmo, independientemente del lenguaje que elijamos, debe tener un nombre clave. El nombre clave se define como una variable de tipo vacía, que podremos usar a un lado del comando algoritmo. La sintaxis de este comando es el mismo que podrán ver por pantalla. Primero, colocamos el comando, luego a su continuación, le damos un nombre que identifique nuestro programa, y en una línea siguiente marcaremos el final de este programa. Entre medio de estos dos comandos, debemos empezar a escriturar nuestro código. Nunca podremos programar por fuera de él, ya que entonces el código sería irreconocible para nuestro procesador, por lo tanto, no podrá ejecutarlo y realizar las tareas que le corresponden. Existe una alternativa a este comando, que realiza la misma tarea usando la misma estructura, que se denomina proceso y fin proceso. El uso de ambos comandos resultan para la misma tarea, pero solamente podremos usar uno de ellos en nuestro programa. Además del comando, también recordemos debemos darle un nombre al mismo, evitando usar espacios, o palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Dichas palabras, en realidad son comandos del lenguaje que, del mismo modo, son palabras que ya tienen una función sistemática, y no pueden usarse como medio de almacenamiento de datos. Le pondré entonces de nombre al programa, como programa 1. Ahora, aprenderemos a mostrar un mensaje por pantalla, para que el cliente pueda recibir una instrucción desde el programa, para que la entienda y sepa cómo reaccionar a la hora de cargar datos, o manipularlos. Los mensajes por pantalla poseen diversas utilidades, entre ellas y la que nos interesa ahora, es mostrar un dato por pantalla, desde donde podremos ver el mensaje. Todo lo que programemos, siempre será posible verlo desde la terminal de ejecución del programa. Todo lo que programemos en este entorno, podremos graficarlo y ponerlo en funcionamiento desde esa misma terminal. Ahora, para mostrar un mensaje por pantalla, usaremos el comando escribir. Este comando posee una sintaxis un poco más exigida, y debemos respetarla siempre ya que de otra forma podremos tener errores. Todo mensaje que deseemos mostrar con el comando escribir debe estar inmerso entre comillas, es decir, entre medio de ellas. De no hacer esto, provocaremos un error de formatos. Ahora, teniendo de esta forma la estructura, podremos digitar el mensaje que queramos el usuario lea. Siempre recuerden poner lo que desean mostrar entre las comillas. Un dato curioso, es que comúnmente cuando recién se empieza a programar, siempre se escribe la palabra, hola mundo, cuando se aprende a mostrar un mensaje por pantalla. Este suele ser usado como introducción al estudio de un lenguaje de programación, siendo un primer ejercicio típico, y se considera fundamental desde el punto de vista didáctico. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, lo que debería pasar es que el programa me deba mostrar por pantalla el mensaje que previamente escrituramos en el código. Probaremos el programa para ver si esto resulta cierto. En definitiva,
Hemos logrado mostrar por pantalla un mensaje. Ahora, pasemos a un siguiente nivel de dificultad, y haremos que este mismo programa le pida al usuario que ingrese la palabra que desee mostrar por pantalla, así el usuario puede elegir el texto que quiere mostrar. Esto es posible gracias a dos funciones nuevas. Primero, aprenderemos a tomar un valor y almacenarlo. El sistema de lectura y almacenamiento habla de dos casos muy particulares de código. Para poder leer un dato, usaremos el comando leer. Este comando lo que hace es permitirle al usuario poder escribir un cierto tipo de datos mediante la terminal de ejecución. Es un comando muy útil, y lo usaremos mucho también como el escribir. Para poder leer un dato, necesitamos primero definir un objeto que permita almacenar ese dato para luego poder mediante ese objeto, mostrarlo por pantalla. Al objeto que me refiero, son las variables. Las variables son espacios en la memoria a las que le podremos almacenar un valor determinado. En Saint podremos manipular 4 tipos de valores: valores numéricos reales o enteros, valores booleanos o lógicos, y variables de texto o carácter. Si no conoces más acerca de esto, te recomiendo ver el vídeo anterior al presente, donde se comentó más detalladamente sobre los tipos de variables. Continuando con el contenido, estos 4 tipos de variables permiten almacenar un dato de determinado grado. Las variables del tipo carácter sabemos que pueden almacenar letras, símbolos y textos complejos, pero ¿y si les dijera que también permite almacenar números? A la hora de trabajar con variables deben tener cuidado de qué tipo de variable manipularan en ciertas partes del código, ya que en el caso de que definan una variable como carácter, los números que almacenen en esa variable no valdrán como números, sino que el programa los reconocerá como letras. Para definir una variable, existe otro comando, que casualmente también usaremos a lo largo del curso. Este se trata del comando definir. Este comando es la base para definir las variables en este programa. Con él, podremos indicar los valores que tendrán determinados grupos de variables. Para poder definir una variable, debemos entonces usar el comando definir, y a su derecha, debemos proveer de los nombres de las variables. Como pasó con el comando algoritmo, eviten usar espacios o palabras reservadas. Los nombres de las variables se les recomienda sean claras y describan de la manera más concisa posible la función de la misma. En mi caso, yo deseo que esta variable pueda almacenar textos, por lo tanto, un sustantivo de este objetivo es la palabra mensaje. Por lo tanto, definiremos mensaje como carácter, ya que como dije antes, las variables de este tipo permiten almacenar textos complejos. Ahora, debemos asignarle a la variable mensaje el valor correspondiente, y dicho valor se lo podremos dar con el comando leer. El leer requiere de una variable independiente para poder tomar un dato externo y pasarlo a la variable, quedando entonces esta función como leer mensaje. Ahora, debemos decirle al usuario que debe ingresar un texto para poder mostrarlo por pantalla, pues, si le presentamos al cliente este programa sin más, él verá la pantalla de la terminal vacía y no sabrá qué hacer en el momento. Siempre el programador debe pensar tanto como programador y cliente al mismo tiempo, ya que, si bien nosotros realizamos el programa de una forma que para nosotros no pueda tener errores, también debemos pensar en los errores que pueda cometer el cliente. Es por eso que los programadores más profesionales suelen contratar a los denominados testeadores, o beta testers, para que usen los programas y busquen fallos. Luego el programador recibe información acerca de esos fallos, para corregirlos en posteriores versiones. Por lo tanto, debemos usar el comando escribir, para informarle al usuario que debe ingresar un texto. Esto lo haremos arriba del comando leer, ya que, si lo ponemos debajo, el mensaje no podrá verse, ya que primero el procesamiento esperará a que ingresemos algo, para luego mostrar el mensaje. Pondremos, escribir y entre comillas, ingrese un mensaje. Ahora este programa es un poco más óptimo que antes. Ahora, si fuera que ejecutemos el programa, lo que haremos, será únicamente almacenar un valor en la variable, pero, no me retornará dicho valor para mostrarlo por pantalla. Lo que debemos hacer es otro escribir que muestre el dato que está guardado en esa variable. Lo que haremos, será hacer esta acción después de leerla, ya que, si lo hacemos antes, el valor no existirá. Para mostrar dicho dato por pantalla, pondremos entonces, escribir, y entre comillas, el texto que usted digitó es, : y ahora, para poder mostrar lo que el usuario ingresó, pondremos una coma, y a continuación, llamaremos a la variable que contiene el dato del mensaje. Con todo esto realizado, podremos ahora sí ejecutar este programa con confianza de que realizará la labor que le corresponde. Para poder ver qué ocurre en cada parte del programa, utilizaremos el modo de ejecución paso a paso. En nuestro primer paso, el programa abrirá la ejecución, es decir, se pondrá en marcha. En el siguiente paso,
las variables que definamos empezarán a ser iniciadas, por lo que ya podrá el programa trabajar con ellas. En el siguiente paso, se digitará por pantalla el texto que le informará al usuario qué tipo de dato tendrá que ingresar. Posteriormente, el sistema le habilitará al cliente la posibilidad de ingresar manualmente los datos en la consola. Aquí ingresaremos entonces el texto que queramos mostrar. Luego, el programa guardará ese dato en la variable, y lo usará en anteúltimo paso, que será mostrarlo por pantalla. Para finalizar, el último paso siempre será el cierre del programa, donde este mismo finalizará su secuencia. Con todo esto realizado, acabamos entonces con esta entrega del curso. Recuerden que en la descripción del vídeo poseen los dos links a los formularios, tanto de recomendaciones para el canal, como también el formulario de contacto por si tienen dudas que requieran una ayuda más concreta o temas externos acerca del lenguaje de programación o derivados, como problemas, errores, entre otros. Un saludo general a todos, y nos vemos en la próxima entrega.